Bueno, también le contamos que la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio político contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Con esto comenzará el primero de los procesos que estaban represados desde la anterior asamblea. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Exministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Usted, entiendo, presentó un oficio al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, me parece que fue ayer o antes de ayer, en el que pedía el archivo del proceso. ¿Bajo qué argumentos, Esteban, usted considera que se debería archivar el proceso en su contra? Bueno, mire, Gisela, lamentablemente hay dos momentos que son irracionales para la fiscalización, la cual respeto sin duda, porque yo mismo he sido legislador y también he ejercido el derecho y la obligación constitucional de fiscalizar al poder, fiscalizar al gobierno, tanto el que está vigente como el pasado. Y en ese contexto lo respeto, pero hay que saber fiscalizar también, no generar una fiscalización selectiva política. Y digo esto porque usted conoce que existieron 6 juicios represados. 6. Sí. Y de los 6, de manera discrecional, archivan 4 y dejan vigentes 2. ¿Cuáles son las motivaciones? Hay que sacar conclusiones. O sea, más o menos, pero proscribir. Pero, Esteban, justamente eso no fue lo que pasó con el juicio en contra de Fernando Santos Alvite, que justamente no respetaron la normativa que implica el tratar los juicios por orden de llegada, eso dice la ley, y que simplemente el juicio no procedió por ese error, digamos, ¿no? Y no fue enjuiciado Santos Alvite, ¿no es lo mismo? Entonces, no, Giselle, ¿no? Porque a Fernando Santos no es que no se le ha enjuiciado, no se le inició el juicio en el momento que querían, porque tiene que ir en orden de prelación de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. En ese sentido, lo que pasó es que retrasaron aquello mientras se trata a los 6 previamente establecidos. Ahora concentrémonos en los 6. Aquí se rompe un orden constituido, un Estado de Derecho, porque lamentablemente se genera un nivel discrecional. Piense usted, Giselle, de que un juez tiene 2 expedientes idénticos, con las mismas consideraciones y condiciones, y al uno le juzga y al otro le deja libre. Eso es lo que pasó. Dejaron y archivaron 4 expedientes de juicio y activaron 2, aunque los otros 4 tenían las mismas acefarías. Es decir, no contaban con el proponente. Aquí, Giselle, existe un problema, hay una confusión por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización, en no entender que una cosa es el proponente, otra el interpelante. El interpelante es susceptible de cambio, sí, pero el proponente no. ¿En qué parte de la ley existe la posibilidad de que se genere un nuevo proponente? Quien me puso el juicio político ya no está en la asamblea, no ganó las elecciones. Más allá del contenido del juicio, si como usted quiere lo abordamos, pero entendamos plenamente. Claro, entiendo que este es uno de los juicios políticos que se quedó sin proponente tras la disolución de la asamblea, ¿no es cierto?, por la muerte cruzada. Pero fue planteado para que sea... simplemente le pusieron otro proponente. Usted dice que en la ley no se puede suponer otro proponente. No determina, que me digan en qué parte de la ley existe la posibilidad de poner otro proponente. Porque era Mario Ruiz, ¿no es cierto? Pero fue el señor, creo que era de apellido Ruiz. Mario Ruiz. Bien, pero creo que sí. Y ahora han designado a Egner Recalde, que es del partido de gobierno, digamos. Él es el proponente que han puesto, ¿no es cierto? Usted dice que eso no plantea la ley. Pero pongámonos en el supuesto de que sí den paso y el juicio político, entiendo, contra usted señala que es por un supuesto incumplimiento de funciones, por presuntas irregularidades en la entrega de bonos. Digamos entonces que en el supuesto de que el juicio proceda en su contra, ¿cuáles serían sus pruebas de descargo? Ya abocaron conocimiento, dicho sea de paso, el día de ayer. Hoy he sido notificado ya
para el inicio del juicio. Tengo 15 días para presentar pruebas de descargo, pero voy a arrancar manifestando ahora sí el contenido mismo del juicio, haciendo alusión, Gisela, que no podemos descuidar una ruptura absoluta de la norma que nos rige con el hecho de que se haya generado un nuevo proponente y que de manera discrecional a 4 de ellos le dejen archivado y a 2 los activos. ¿Qué queda eso para juzgarlo como ¿Y por qué cree usted que sería que arremeterían en su contra para hacerle un juicio político a usted si es que no, según usted, pues no cabe legalmente? Porque quieren proscribirme políticamente para el 2025, es indudable. ¿Por qué razón los otros juicios, teniendo las mismísimas condiciones, se lo archivan? Vea usted, le invito a que revise el link, está abierto, es público, del comportamiento de la comisión. 4 juicios que tenían las mismas consideraciones, la ausencia de proponente, lo archivan. Y 2 juicios, el uno relacionado con la justicia en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura, y el otro, el mío, obviamente lo activan. Deben tener razones muy fuera de lo legal y que obviamente me han activado un juicio. Pero nos vamos a defender, Gisela, y nos vamos a defender con la verdad. Lo primero, mire, hay un desconocimiento absoluto de las normas que rigen las transferencias monetarias en el Ecuador. Lo que determina las transferencias monetarias está establecido en norma expresa y es el registro social, que es una institución autónoma, administrativa y financiera al Ministerio de Inclusión Económica y Social. De hecho, esta está adscrita a la Presidencia de la República. Es quien determina el puntaje de quién tiene que recibir los bonos o no. Y en ese contexto, y usted clarifica en el registro social, Gisela Bayona tiene que cumplir al menos 29.77 para recibir el bono. De ahí hacia abajo reciben el bono. Yo estoy consciente, como usted seguramente, que quien tiene 29.78 no deja de ser pobre, es indudable. Pero hay una norma. Perdón. No, le entiendo, pero hay una norma. Sin embargo, se me va a acabar el tiempo, entonces quería preguntarle también, ¿y por qué entonces, si usted ha sido tan meticuloso como ministro y tiene todo bajo control, por qué se olvidó del pago a las funcionarias del MIES, aquellas funcionarias que se dedican a cuidar a los niños de los centros que están a cargo del que era su ministerio? Ayer estuvo con nosotros la actual ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, y dijo que... ¿Cuántos millones de dólares? Por aquí lo tengo, déjeme ver. 28 millones de dólares que no se pagó a estas mujeres desde hace 6 meses. 6 meses impagas. ¿Cómo pasó eso? Mire, Gisela, normalmente me rijo por una frase que marca mi vida. Yo no suelo discutir sobre verdades con adictos a las mentiras. Pero ya que usted me toca, me va a tocar decirlo eso. Hay un problema grave en la clase política ecuatoriana. Hay una penosa deficiencia de lectura comprensiva. Nosotros dejamos un informe que me voy a permitir hacerle llegar físicamente a usted. Lo voy a imprimir nuevamente. ¿No? Un informe que está con copia de la Contraloría General del Estado, un informe que quedó documentado de más de 400 páginas, en donde lo primero que debería haber hecho la nueva ministra, quien respeto su accionar, ¿no? Y respeto sin duda la forma en la que absorbe las entrevistas para tildar a quienes estuvimos esforzándonos por la administración que hemos hecho mal, es la simpleza de la incompetencia. Mire usted, en este informe se detalla claramente qué hemos dejado. Segundo, le dijo a usted que yo no he estado en un proceso de transición. Exacto. ¿Sabe qué? Antes de que continúe, Esteban, antes de que continúe, escuchemos para que la audiencia se ubique. Escuchemos lo que dijo la actual ministra. ¿Le parece? Mire, Gisela, me muero de pena decirlo, pero miente la señora ministra. Yo le invité, tengo chats en el cual le invité, dicho sea de paso, un tema un poco banal y fuera de contexto, hasta tuvo la grosería de ni siquiera llamarme a suspender la reunión en la cual le había invitado a almorzar en el despacho, con mis recursos personales, y tuvimos que comernos todo el equipo. Dije, ¿con cuántos viene, ministra? Con 6 aproximadamente. Perfecto, preparemos un almuerzo para la nueva ministra para 6 personas. Ella dice que más de un par de llamadas no hubo nada. Eso fue lo que dijo ella. Estoy mencionando, querida Gisela, no voy a mentir un tema así. No voy a mentir. Imagínese usted, hasta con el almuerzo me dejó esperándola, pero esos son las barbaridades. Pero ¿y los 28 millones que no tiene para pagar? Falso, completamente falso. O sea, sí están al día los pagos. Mire, Gisela, es que el problema es el desconocimiento. Cuando usted desconoce, cuando no conoce un tema, lo desconoce sin duda, ¿no es cierto? Ese es el imperativo. Cuando ignora, pasa lo propio.
pasa lo propio. Ignora la señora ministra de que el MIES no paga, pues, paga el Ministerio de Finanzas. Y nosotros dejamos, completando la totalidad de enero a noviembre, de 134 millones de dólares, de los cuales el Ministerio de Finanzas pagó 124. Es indudable que yo, para poder firmar y suscribir un convenio, requiere financiamiento, requiere la partida, la certificación presupuestaria. Usted no puede firmar convenios sin tener los recursos en el presupuesto general del Estado. De ahí a que no cancele el Ministerio de Finanzas es otro elemento distinto, que forma parte de mi gobierno, sí, pero no puede decirlo, pues, que el MIES ha dejado en deuda porque los CUR, que son los mecanismos mediante el cual usted genera el pago, están en finanzas, la totalidad del 100% de lo que habíamos dejado. Si tiene razón, ese es el procedimiento. 11 millones de dólares, no 28. 11 millones de dólares, no 28. O sea, mintió totalmente y de manera descarada la ministra. Sí, señor. Sí, penosamente sí. Penosamente. A ver, yo sé que entonces el procedimiento no lo maneja usted, sino el Ministerio de Finanzas. No hemos entregado una información con respecto a la desnutrición crónica infantil. Por amor a Dios, uno de los ministerios, conjuntamente con el Ministerio de Salud, ¿vio toda la entrevista? Más incidencia tenemos para la disminución de la desnutrición crónica infantil, por amor a Dios. Tenemos 1.991 centros de desarrollo infantil en los cuales se dan 4 de las 5 ingestas más importantes del día para un niño de la primera infancia. Por Dios, y decir que el MIES no tiene responsabilidad sobre la DCI. Bueno, pero fuera de eso, lo que sí tiene razón la ministra es que no es posible que se les deje a estas mujeres sin su sustento, que a las mujeres que cuidan en una institución del Estado, a los niños más vulnerables, que no se les haya pagado su sueldo por 6 meses, ok, tal vez no era su responsabilidad específicamente, pero sí de su gobierno, sí de su ministro de Finanzas, y no nos puede decir entonces que, ¿cómo le creemos que nos dejó un mejor país que ni siquiera estas mujeres han sido canceladas en sus salarios? Creo que eso sí vale la pena recalcarlo. Porque todos tenemos dificultades cuando ingresamos. Cuando yo ingresé también tuve un desfase de pagos de más de 4 meses. Obviamente tiene que afrontarlo. Cuando uno asume una responsabilidad hay que conocer qué responsabilidad asume. Hay que aceptar el almuerzo del que le quiere dar el proceso de transición de manera ordenada, respetuosa, generosa, diciéndole le quiero entregar detalle a detalle para que justamente no tenga este tipo de expresiones públicas que nada bien le hacen al país, en el que existe una discusión entre un ministro saliente y una ministra entrante, en donde ustedes como medios de comunicación tienen que entrar en el detalle de quién dice la verdad. Para eso hay que aceptar un proceso de transición generoso y respetuoso que le hice y que me dejó plantado. Mire usted, solo desde ahí saque sus conclusiones de quién está diciendo la verdad y no. Y claro que hemos recibido un país complicado, pero dejamos un mejor país. Usted me dirá el tema económico. Dejamos sin duda con 180 millones de dólares en caja. Sí, solo 180 millones de dólares. ¿Sabe cuántos recibimos en mayo del 2021? 63. ¿Saben cuánto recibimos la pobreza en mayo del 2021? 33. ¿Saben cuánto dejamos? 27. La pobreza extrema, 15%. ¿Cuánto dejamos? En 9%. Claro, todavía existen dificultades, pero para eso se asume un gobierno. Pero obviamente que hemos dejado una condición distinta, basada en todos los números que con usted podemos discutir, estimada Giselle. Pero no podemos entrar en un detalle de que casi al mes, en todavía ignorar lo que se debe hacer y lo que se tiene dentro de la administración pública. Bueno, el que tiene que sacar aquí las conclusiones es la ciudadanía, nuestros oyentes. En todo caso, yo le agradezco muchísimo por venir a esta entrevista y por aclararnos los temas. Le agradezco muchísimo, Esteban. A ustedes siempre las órdenes. Y si gusta, dicho sea de paso, estoy gustoso de poder sentarnos en un debate muy sano para poder mostrar información. Yo abierto por tiempo, abierto con quien quiera usted sentarnos a debatir, o en el tema social o en el tema político, en el caso de mi juicio político. Listo, muchísimas gracias, lo tomaré en cuenta y sobre todo cuando hable nuevamente con la actual ministra de Inclusión Económica y Social. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a usted. Agradecemos a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.